¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares esta media hora. El día de hoy, en nuestra frontera, hablaremos sobre el tabaquismo, un problema que en estos momentos está causando la muerte de 5 millones de personas en todo el mundo. Queremos hablarle a usted, si es una persona que fuma, ¿verdad? Orientarlo cómo dejar de fumar, aunque sabemos que no es algo fácil, pero hemos invitado a expertos para ayudarlo y para hablarnos sobre este problema mundial y también que está afectando a nuestra frontera. Lo invitamos a que se quede con nosotros aquí, en nuestra frontera. Muy buenos días y bueno, quiero presentarles a nuestros invitados de esta mañana. Me acompaña el doctor Justino Regalado Pineda. Él es director de la Oficina Nacional para el Control de Tabaco de la Secretaría de Salud de México. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirnos estar con ustedes y hablar del tema del tabaco. Claro que sí. Y también me acompaña la especialista en control de tabaco de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, la licenciada Rosa Carolina Sandoval. Muy buenos días. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Gracias a ustedes. Y bueno, hablemos del tabaquismo. Sabemos que usted viene de Washington y usted, doctor, de la Ciudad de México y están aquí en nuestra frontera. Háblenos un poquito de esta visita aquí a nuestra frontera, El Paso, Ciudad Juárez. Bueno, estamos aquí para una reunión convocada por la oficina de la Organización Panamericana de la Salud, con sede aquí en Ciudad del Paso. Esta es una oficina que atiende a la frontera Estados Unidos y México. Y hemos venido con el objetivo de conformar un grupo de expertos que puedan asesorar a la Organización Panamericana de la Salud en identificar las mejores estrategias para reducir el consumo de tabaco en los estados fronterizos, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México. Ahora, ¿y por qué el tabaco es una prioridad de salud pública? ¿Por qué es tan importante concientizar a nuestra comunidad y a nuestros gobiernos? Bueno, en primer lugar porque es la primera causa de muerte evitable, ¿no? En estos momentos, como tú bien dijiste, son 5 millones de personas que mueren al año en el mundo, 1 millón de personas que mueren en nuestra región de las Américas, y el tabaco es factor de riesgo de 6 de las principales causas de muerte en el mundo. Pero la buena noticia es que son muertes totalmente evitables, ¿no? Está al alcance de nuestras manos evitar estas muertes. Las políticas que podemos implementar para disminuir el consumo de tabaco y en consecuencia la carga de muerte que el consumo de tabaco origina están al alcance de nuestras manos. Son medidas sencillas que además no requieren de mucho presupuesto. Estamos pensando en nuestros gobiernos, no solamente del lado de México, sino también de nuestros gobiernos latinoamericanos. Pueden implementar, por ejemplo, medidas como la que ha implementado El Paso en el 2002, que son ambientes 100% libres de humo de tabaco, y con esto reducir, como digo, no solamente la mortalidad, sino también evitar que jóvenes empiecen a fumar, ¿no? Y bueno, doctor, ¿usted cómo ve esa situación de tratamientos? O sea, sé que usted tiene una gran experiencia sobre ofrecer tratamientos a esas personas que quieren dejar, pero que a lo mejor es muy difícil para ellos o simplemente no han podido. Sí, bueno, siguiendo el mismo esquema de la relación del fenómeno a ambos lados de la frontera, se conoce que las medidas de control originan que ciertos fumadores, al encontrarse restricciones cada vez más fuertes para fumar en ciertos espacios, deciden dejar de fumar y muchos de ellos buscan atención médica. Lo que es muy importante, además de ofrecer tratamientos a estas personas, y quisiera aquí ser muy enfático en decir que sí es posible, que hay muchos métodos para dejar de fumar, que su funcionamiento es adecuado en una buena proporción de los casos, pero que lo ideal es no fumar nunca. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que una vez que han desarrollado la adicción a la nicotina, y que la nicotina es una de las sustancias más adictivas que se conocen al día de hoy, tan adictiva como la heroína o las anfetaminas, en muchas ocasiones las personas no pueden dejar de fumar y entonces es una experiencia frustrante, es una experiencia a la que el individuo se debe enfrentar a varios fracasos antes de dejar de fumar definitivamente. Entonces, cuando se establecen medidas de control como las que establece el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, en donde se incrementan los impuestos, esto automáticamente hace que los jóvenes
vean más complicado empezar a fumar porque son más sensibles a esta medida. Cuando los cigarrillos son más caros para ellos, que todavía no están integrados al mercado laboral, todavía no tienen un ingreso propio, dependen de sus padres. En este momento, cuando la cajetilla aparece en 5 o 10 dólares, cuando puede ser probablemente pues su dinero de varios días, pues van a pensar 2 veces en empezar a fumar. Lo mismo ocurre del otro lado de la frontera. Si las cajetillas aparecen un día en vez de 28 o 30 pesos, en 50 o 75 pesos, eso automáticamente consume los recursos del joven y es el primero que va a pensar antes de comprar ese producto. ¿Cuáles son las consecuencias de fumar? O sea, lo que pasa es que sabemos que causa cáncer, que daña los pulmones, pero yo creo que a veces, a pesar de que se conocen esas consecuencias, la gente como que no desea o es la misma adicción la que no les permite dejar de fumar, ¿verdad? Sí, por eso mismo lo que estaba diciendo el doctor Regalado es crucial, ¿no? Evitar, poner en práctica, implementar medidas que eviten que los jóvenes empiecen a fumar, ¿no? Y aquí me gustaría mencionar otra de las medidas efectivas. Una es la de ambientes 100% libres de humo de tabaco, que denormaliza el uso del consumo. La otra es el aumento de los impuestos, pero tenemos una muy importante, que es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio, que tiene mucho impacto en los jóvenes, ¿no? A medida que países, vamos a decir, desarrollados, como Estados Unidos o países de Europa, empiezan a implementar ese tipo de medidas, la industria del tabaco empieza a buscar nuevos mercados en Latinoamérica, nuevos mercados en Asia, dirigidos hacia ¿quiénes? Hacia jóvenes, mujeres, ¿no? Y gente de bajos ingresos, gente que por alguna razón no tiene mayor acceso a información, ¿no? Entonces, sí, el convenio marco establece que hay que prohibir completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio de eventos culturales, ¿no? Y también otra medida es incluir advertencia sanitaria en los paquetes para aquellas personas que ya están fumando tengan acceso a la información. Esta última medida de información le ayuda a los individuos a entender mejor qué es a lo que se expone cuando compra un producto. Ahora, en los tiempos modernos, cuando vamos al supermercado, leemos el contenido casi de todo, de los cereales, de las salsas, etc. El leer en el empaque que el producto tiene talio, que es un producto químico que se utiliza en la industria de los insecticidas y los raticidas, le hace evidentemente al individuo tomar conciencia de lo tóxico que es el producto. Y así como digo talio, pues, se dicen otras tantas sustancias venenosas y peligrosas. También se informa no nada más que provoca cáncer de pulmón, que es lo que se conoce todo el mundo, sino otras enfermedades que tradicionalmente, probablemente hasta tal vez de forma intencional la industria ha evitado que se conozcan, como la gente debe saber que estos 5 millones de muertos al año en todo el mundo, la mitad de ellos fallecen no de enfisema pulmonar ni de cáncer de pulmón, fallece por causas cardiovasculares, infartos al corazón y accidentes cerebrovasculares, esto es, infartos al cerebro o hemorragias cerebrales ocasionadas por hipertensión, etcétera. Y las personas saben poco que estas enfermedades están asociadas al tabaco, además de otras como la degeneración macular, que es una zona de la visión más fina, entonces las personas se van quedando ciegas, el envejecimiento prematuro para las chicas que están muy preocupadas por la belleza, pues saber que el tabaco les envejece prematuramente, hace que se deshidrate la piel, se arrugan más fácilmente, evidentemente también los dientes se dañan, se provoca gingivitis, mal aliento, pérdida dental temprana, se quedan chimuelos, y eso no es sexy, eso no es algo agradable. Y hay una larga lista de enfermedades que a través del empaquetado y etiquetado se informa a la población de los riesgos que corre, no nada más a los fumadores, sobre todo a los no fumadores al momento en que están en contacto con este empaquetado. Claro, y eso es algo que yo iba a preguntar, porque muchas veces en las familias quizás haya un papá, una mamá o un hermano que fume, y si lo hace dentro del hogar, ¿verdad? ¿Eso daña al resto de los miembros de la familia también? ¿O cuáles son los riesgos a los que se exponen los demás? La licenciada Sandoval hablaba de los ambientes libres de humo. La trascendencia de buscar ambientes 100% libres de humo, no nada más los ambientes cerrados, sino casi cualquier ambiente donde coincidan o concurran las personas, es porque allí
hay en el ambiente, cuando está saturado de humo, los mismos tóxicos de los que estamos hablando y los mismos riesgos, o probablemente sí menores porque el aire está más diluido, para los no fumadores. Es decir, inhalan los mismos químicos que dañan la salud y esto enferma a las personas. Sí. Bueno, son 600.000 personas que mueren al año por exposición al humo de tabaco ajeno, ¿no? Entonces sí, es una causa de muerte y es una causa totalmente prevenible. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes le dan a las familias aquí en la frontera? Claro, aquí en El Paso se han tomado medidas, ¿verdad? En los restaurantes o en los espacios de trabajo ya no se puede fumar, pero ¿qué más podemos hacer nosotros como familia cuando tenemos a algún conocido que queremos mucho o a un familiar, un ser querido, ¿verdad? Que sufre esta adicción? ¿Cómo lo podemos ayudar nosotros a que deje de fumar o a que no fume? Bueno, aquí, como decía, hay a lo largo de la frontera diferentes centros especializados en atención para dejar de fumar. Se trata esta reunión de hacer homogéneos estos servicios, de implementar medidas de políticas públicas basados en el convenio marco, acordes al convenio marco, que protejan a los fumadores y a los no fumadores, de tener información, de poder proveer de información a través de los medios y me tomo el tiempo para felicitar a este medio porque se preocupa por la salud de los ciudadanos de la frontera. El dispersar la información es muy importante. El hecho de que los ciudadanos sepan a dónde recurrir. Hay diferentes centros donde se puede atender a las personas. En el lado mexicano están los centros denominados Nueva Vida del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, donde se ofrece prevención, se ofrece atención a las personas que quieren dejar de fumar, que quieren dejar el uso de otras sustancias ilícitas también. Existe también el sistema de los centros de integración juvenil y se trata de homogenizar, como decía, los servicios de salud, de homogenizar la información y homogenizar las políticas públicas efectivas para el control del tabaco y sobre todo decirle a la población que estas medidas no son una moda, no son una imposición de afuera, están derivadas de lo que comenta la licenciada Sandoval, de las muertes que ocasiona, de ser la primera causa de muerte prevenible y que lo mejor es adoptarlas porque consisten en una medida de bien común. Y estabas diciendo que si no se hace algo, ¿verdad? Esa cantidad de 5 millones de muertes al año pudiese aumentar para el 2020. Sí, ¿no? exactamente. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud son que de no implementar las medidas efectivas para reducir el consumo de tabaco, esos 5 millones de personas que mueren al año, que bueno, para tener una idea de lo que representan 5 millones de personas al año, yo estaba tratando de hacer los cálculos y en los 30 minutos que va a durar este programa mientras conversamos, eso significa más de 200 personas que van a morir por motivos asociados al tabaco. Esos 5 millones de no implementar medidas se van a convertir en 8 millones en el 2030, ¿no? Y como repito, dentro de ese panorama un poco gris, tenemos la buena noticia de que ya sabemos que funciona, que está al alcance de las manos y que no cuesta mucho. Claro que sí. Pues vamos a seguir hablando de este tema, todavía tenemos tiempo, pero vamos a hacer una breve pausa y lo invitamos a que se quede con nosotros, por favor, esta es Nuestra Frontera. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando del tabaquismo. Tengo con nosotros al doctor Justino Regalado Pineda, director de la Oficina Nacional para el Control de Tabaco de la Secretaría de Salud de México, y también a la licenciada Rosa Carolina Sandoval, especialista en control de tabaco de la Organización Panamericana
de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Gracias. Y queremos hablar un poco sobre la frecuencia en el consumo de tabaco aquí en nuestra frontera. Bueno, las medidas que se han establecido en los últimos 10 o 15 años han derivado en una reducción de la frecuencia de consumo, especialmente en ciertas áreas de la frontera. En los Estados Unidos, de una frecuencia a fines de los 80 de consumo de alrededor del 30%, se ha reducido actualmente a nivel nacional al 20%, pero algunos estados como California lo han reducido hasta el 13%, Wow. gracias a las medidas que se han implementado. Aquí en El Paso, Texas, la prevalencia de consumo es un poco más alta, de alrededor del 15-17%, es todavía un poco más baja que el nivel nacional. Del lado mexicano, la prevalencia de consumo se ubica en alrededor del 20% y algunas ciudades fronterizas están oscilando un poco entre una cifra un poco arriba y un poco abajo. Preocupa que a ambos lados de la frontera los jóvenes han ido incrementando en los años recientes su consumo de tabaco y particularmente preocupa que las mujeres están fumando más. Entonces esto implica que los programas de atención tienen que considerar el factor de género, tienen que considerar a las mujeres porque las mujeres tienen ciertas particularidades. Parece ser que desarrollan una adicción más fuerte que los hombres, es decir, les cuesta más trabajo dejar de fumar. Y también tienen mayor o presentan mayor susceptibilidad a ciertas enfermedades, particularmente a las enfermedades del corazón, al enfisema pulmonar y al cáncer de pulmón, lo que implica que a las mujeres tardan en desarrollar la mitad del tiempo que tomaría a un hombre desarrollar estas enfermedades. Si no detenemos esta tendencia, para la zona en particular y para los países en general, implica que vamos a enfrentar una verdadera epidemia de cáncer de pulmón, de infartos al corazón y de accidentes cerebrovasculares y de enfisema pulmonar en mujeres en los próximos años. Esa es la razón de este tipo de políticas por las cuales nos llaman a la acción ahora. Claro. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque cada vez más mujeres, o sea, enfrentan tantas otros riesgos como el cáncer del seno, otro tipo de enfermedades. ¿Por qué se exponen o qué está pasando a nivel cultural a una enfermedad o a una situación que se puede prevenir, ¿verdad? Que uno toma la decisión de hacer. ¿Por qué está pasando? Sí, mira, lamentablemente estas cifras que ha mencionado el doctor Regalado las vemos en toda la región de las Américas, ¿no? Tenemos países como Chile, en donde en su capital, Santiago, ya las chicas de 13 a 15 años tienen una prevalencia mayor que los varones, ¿no? Estamos viendo que en muchas ciudades la tasa de consumo de tabaco es similar entre hombres y varones, y esto es algo que lamentablemente se está convirtiendo muy típico en nuestra región, en las Américas, que no lo estamos viendo en otras regiones. En Europa, en promedio, los varones siguen fumando más que las mujeres, y en países del Asia el consumo de varones es muchísimo más alto. ¿Qué está pasando en nuestra región? Es lo que nos estamos preguntando, ¿no? Una de las cosas es que es clara la publicidad dirigida a las mujeres en nuestros países, ¿no? Todos vemos estas campañas en donde el cigarrillo se muestra como un indicador de modernidad, de mujer liberada, cuando, como decíamos hace un momento, más bien lo que esto significa es un encarcelamiento en esta adicción, claro, que luego es difícil de dejar y que además nos avejenta, nos pone más viejas que lo que nos queremos más rápidamente, nos quita lucidez en la piel, ¿no? Pero sí, ¿qué cosa es lo que podemos hacer entonces? Bueno, volvemos a estas medidas efectivas, ¿no? que están incluidas en el convenio, y por eso es que la OMS recomienda a los gobiernos prohibir completamente la publicidad. Hay muchas cosas que le podemos decir a las jóvenes mismas y muchas cosas que le podemos decir a los jóvenes mismos, pero los gobiernos tienen un rol. Claro. ¿No? Los gobiernos tienen un rol en dar los mensajes claros sobre qué cosa es lo que se debe hacer y qué cosa es lo que no se debe hacer. ¿Y cómo se están comportando los gobiernos en ese sentido? O sea, porque ustedes están aquí y formando un comité experto para poder llevar a ambos gobiernos, ¿verdad? Y dar esas recomendaciones. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? ¿Realmente hacen caso? Sí, hemos visto en algunos lugares que sí, pero ¿los apoyan? ¿Cómo es el apoyo? Bueno, es heterogéneo. Lo que quiero decir es que aún en estados de la Unión Americana
fronterizos. Hay estados como el de California que digamos que le marca el paso al mundo, de hecho, sobre avances en materia de control de tabaco. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo en California? ¿Por qué es un modelo a seguir? El modelo, bueno, son un modelo porque fueron los primeros en implementar espacios 100% libres de humo en lugares de trabajo, en bares, en restaurantes, ahora van en playas, en parques, en sitios abiertos. Wow. Esto es obviamente un avance, fueron los primeros en tomar una parte de los ingresos por impuestos y dirigirlos a programas específicos para atender el problema de tratamiento, de prevención, de educación, de mass media, es decir, de comunicación, de medios de comunicación masiva. Entonces, digamos, en ese sentido son revolucionarios o vanguardistas. Hay otros estados menos, no voy a decir dispuestos, porque disposición sí tienen, pero quizá no tan consistentes como ha sido el estado de California. En el lado mexicano, más o menos tenemos a ciertos estados que han ido o han avanzado, que no son los fronterizos, están más hacia el centro del país. La Ciudad de México es un buen ejemplo, Tabasco es otro buen ejemplo, pero tenemos disposiciones, es decir, hay leyes a ambos lados de la frontera, hay instrumentos que de manera razonable e integral tratan de proteger la salud de la población de la exposición al humo de tabaco. Aquí yo invitaría a los ciudadanos que viven del lado mexicano a hacer la reflexión de por qué aquí en el lado norteamericano son más conscientes del cumplimiento de las mismas normas que ya existen del lado mexicano y tienen y persiguen el mismo objetivo, protegerlos de los efectos negativos del consumo y de la exposición al humo del tabaco. Así que bueno, eso es lo que nosotros pretendemos con esta reunión, tratar de hacer conciencia en la población, en los gobernantes, para que esto sea una realidad. ¿Y tú cómo has visto el apoyo a los lugares que han visitado o con quienes han expuesto sus proyectos? Bueno, sí, hay iniciativas interesantes de los dos lados de la frontera, y nosotros como Organización Mundial de la Salud venimos, a apoyar técnicamente estos procesos, ¿no? Y dos, a comunicar la buena noticia de experiencias de otros países latinoamericanos, quizás bastante cercanos culturalmente al lado mexicano de la frontera, que han logrado sacar estas leyes adelante. Creo que los latinoamericanos muchas veces comentamos que, bueno, tenemos las leyes, pero las leyes no se cumplen, ¿no? Claro. Y eso a veces nos quita motivación para seguir buscando que se implementen cierta legislación. Sin embargo, leyes como ambientes 100% libres de humo son leyes que se cumplen con una especie de control social, ¿no? La gente empieza a entender que es dañino para la salud, que aquí no se fuma, que la ley está por algo, y no necesitamos tener un ejército de inspectores de salud que verifiquen que efectivamente no se están fumando. Esto se ha dado en países como Uruguay, se ha dado en países como Panamá, se está dando en países como Guatemala, Colombia lo adoptó recientemente este año, y en todos vemos lo mismo, ¿no? Una gran aceptación de la población que voluntariamente deja de fumar en lugares públicos. Excelente. Y háblame un poquito sobre esa propuesta que tiene la Organización Mundial de Salud sobre el Empower, es como le llaman, ¿verdad? Exacto. ¿En qué consiste? ¿Qué quiere decir? Bueno, el Empower es un acrónimo de las 6 políticas más efectivas de control de tabaco que la Organización Mundial de la Salud le recomienda a los gobiernos, ¿no? La M significa monitorear la epidemia de tabaquismo, por ejemplo, identificar que las jóvenes están fumando más que los jóvenes para saber que tenemos que implementar ciertas políticas. La P viene de protecting, de proteger a la población del humo de segunda mano, ¿no? La O viene de ofrecer servicios de cesación, tratamiento para que la población que quiera dejar de fumar tenga acceso a estos servicios. La W viene de warning, advertir en los paquetes de cigarrillos sobre las consecuencias del consumo de tabaco. La E viene de enforce, de hacer que se cumplan las prohibiciones de publicidad, y la R viene de raise, de aumentar los impuestos al tabaco. Este paquete en su conjunto es el paquete que va a garantizar que no siga aumentando la prevalencia de consumo de tabaco y que los países no tengan que enfrentar una mayor carga de mortalidad. Muy bien. Doctor, yo tengo una preocupación. Realmente, para una persona que tiene años fumando, ¿esa persona tiene la esperanza de poder dejar el tabaco? Siempre existe la posibilidad, es factible dejar de fumar. Por principio de cuentas, la persona debe estar convencida y motivada.
Esto es, debe hacer un ejercicio de reflexión de por qué conviene dejar de fumar. De hecho, la propia Organización de la Salud señala que es la medida de protección de salud más efectiva, dejar de fumar. Es decir, si una persona se quiere dar salud y nadie puede garantizar la vida eterna porque eso no es posible, pero una vida con una buena calidad, dejar de fumar será siempre la primera medida. Es posible, no es fácil, pero finalmente se logra después de muchos intentos en algunas ocasiones, así que las personas deben recurrir a estos sitios donde se da ayuda para dejar de fumar. En ambos lados de la frontera existen plataformas para dejar de fumar, existen líneas telefónicas, páginas de internet a donde se puede recurrir. Recordar que ¿por qué es importante el área de la frontera? Porque cubre 14 millones de personas, son la población de muchos países del mundo que tienen a veces una población de la tercera parte apenas. Claro. Por eso es importante la región, la zona, tiene un impacto económico fundamental para la vida de ambos países. O sea, tenemos muchas razones para estar preocupados por la zona y porque, como señalábamos, hay buenos resultados, hay historias de éxito que vale la pena mantenerse muy claro qué tipo de políticas públicas son las más efectivas para garantizar la salud de la población norteamericana y mexicana en el futuro. Doctor, y cuénteme, ¿qué tan cierto es que la nicotina es más adictiva que la cocaína? Bueno, es tan adictiva como la cocaína, un poco menos adictiva que las anfetaminas, más adictiva que el alcohol. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: vayan a un centro de alcohólicos anónimos, van a ver mucha gente que tiene varios años de abstinencia de alcohol y en las sesiones no puede dejar de fumar, y eso les demuestra cómo es más fácil dejar de beber para un bebedor con verdaderos problemas de consumo, y le cuesta todavía más trabajo dejar de fumar, y esto tiene que ver con la capacidad adictiva de la nicotina. Muy bien. Bueno, y hablando de eso, usted mencionaba unos teléfonos a donde las personas pueden hablar. Si me pueden mencionar los teléfonos en México. Los teléfonos en México hay dos líneas, 1-800, está la 01800-911-2000 del Consejo Nacional contra las Adicciones, que da asesoría para dejar de fumar, y está la línea 01800-9 No Fume, que es la plataforma de denuncia ciudadana que mencionaba la licenciada Sandoval. La ciudadanización y la socialización de estas medidas como el instrumento para verificar que se cumplan es a través del apoyo ciudadano. En este número 01800-9 No Fume, el ciudadano o el visitante en México puede llamar y denunciar aquellos sitios donde no se está cumpliendo con las disposiciones. Excelente. Y si quieres mencionar rápidamente las de los Estados Unidos, la página. En Estados Unidos tenemos una línea 1-800 Quit Now y una página web smokefree.gov. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta media hora. Gracias a ustedes por habernos acompañado, y esperamos que esta información le ayude a tomar una sabia decisión para mejorar su salud. Cuídese mucho, que pasen un próspero año nuevo, y nos vemos en la siguiente edición de Nuestra Frontera.